Buenos días, psicóloga, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. A través de este trabajo, les voy a estar resumiendo todas las clases vistas a través del ciclo 2021. Mi nombre es Jonathan Ortiz, estudiante de psicología del primer ciclo de la UTP. A continuación presentaremos la primera clase que vimos en la semana 1 sobre la historia de la psicología. Empezamos con la edad antigua. Durante esta edad, se creía que los trastornos mentales eran consecuencias de posesiones por parte de demonios y espíritus. Y vimos también que los tratamientos que usaban eran el exorcismo, los encantamientos, el conjuro, etc. Y en la antigüedad se partía de la base de que los malos espíritus, los demonios o los conflictos entre Dios y el demonio originaban un comportamiento anómalo en el individuo. Pero Hipócrates dio un rayo de esperanza para estas personas, ya que fue uno de los primeros en desligar los trastornos mentales de conflictos sobrenaturales. Este atribuyó un origen somático para estas maneras extrañas del comportarse, ya que había un desequilibrio en los humores corporales, ¿no? En la Edad Media hubo un gran retroceso, ya que estaba dominado por el cristianismo. La Edad Media estaba dominada por el cristianismo, y eso provocó claros retrocesos en el proceso científico. Aunque la teoría de los humores seguía presente, seguían combinándolos con lo demoníaco y lo mágico. Los trastornos mentales se atribuían a pecados y eran curados a través de exorcismos y rezos, o sea, curados de unas maneras no humanas. Seguimos con el Renacimiento. En esta época surge un proceso muy importante de independización de la psicología de la religión y la filosofía también. Además, el surgimiento de materialistas, racionalistas y las ciencias naturales. Con el Renacimiento se inicia la desvalorización de la especulación y la palabra psicología empieza a tomar más popularidad. Seguimos con la Edad Moderna, que en esta época consideraban que el conocimiento de la vida mental tenía que basarse en la observación de los hechos y experiencias. Para ellos, el origen de los fenómenos psíquicos más complejos era la sensación, la idea, el recuerdo de las imágenes. La psicología científica aumenta los conocimientos sobre la anatomía cerebral, hicieron ver que los procesos mentales se entendieran a mayor medida en la consecuencia de la biología. El conductismo acabaría llevando a la aparición y la psicología cognitiva del estudio de los procesos mentales, tanto elementales como complejos, se populariza a partir de los años 60. En la psicología contemporánea, en esta época se pone a duda que el método experimental fuera el único válido para las ciencias. Por ello se ve que el surgimiento de métodos más adecuados. Se ve el surgimiento de nuevas escuelas, precursores como Weber o Fechner impulsaron el surgimiento de la psicofísica en Alemania. Esto se dedica a estudiar las relaciones entre las sensaciones y los estímulos físicos también. En la psicología actual no se dispone de una única teoría, ya que esta es aceptada por todos. En la actualidad existen innumerables escuelas de psicología que intentan explicar la conducta y la mente humana desde la perspectiva diferente y entre ellas se complementan. La psicología de hoy en día se practica en pocas excepciones que comparte un conjunto de nociones también, que es llamado el marco de racionalidad. Por ello se propone un marco de racionalidad desde la postmodernidad y algunas reflexiones también, las cuales se orientan y enriquecen la discusión para la construcción de nuevas orientaciones de la ciencia psicológica. En la semana 2 vimos lo que es los antecedentes filosóficos. En ahí encontramos a Sócrates, Platón, Aristóteles, Hipócrates. Sócrates se refiere a la creación del método inductivo al pretender que las personas accedieran a un conocimiento de la verdad a través de su experiencia en vez de partir de conocimientos supuestos o dados por buenos. También Sócrates planteó la teoría del triple filtro, que en el primer filtro encontramos lo que es la verdad, en el segundo filtro la bondad y en el último filtro la utilidad. Y una frase muy importante: cualquiera puede enfadarse, pero es algo muy sencillo. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso sí ciertamente no resulta tan sencillo. En Platón distingue las tres funciones o partes del alma como racional, irascible y apetitiva. Platón traslada el dualismo metafísico y su interpretación del ser humano. Entonces, comprende esta forma por dos grandes estructuras, el cuerpo y el alma.
En Aristóteles, para Aristóteles, la esencia es lo que hace que las cosas sean lo que son. Para muchos, Aristóteles, con su tratado del alma, se considera el padre de la psicología. En Hipócrates se desarrolla la teoría de los cuatro humores, que trata el cuerpo humano adaptado a las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Y estas son las siguientes. Encontramos lo que es sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. En el tipo sanguíneo se genera que es un humor predominante, que es la sangre. Se caracteriza a la persona por ser alegre, optimista, rápida, comunicativa, sociable, etc. En el tipo 2, que es el colérico, es un humor predominante. Se considera como la bilis amarilla. Y se caracteriza por ser violento, agresivo, es muy inteligente, una persona rencorosa. En el tipo 3, el flemático, el humor predominante, la linfa o la flema. Se caracteriza por su inactividad, relaciones muy lentas, pasivo, le agrada la vida y la vida incómoda también. En el tipo 4, lo melancólico, el humor predominante es la bilis negra y se caracteriza por su tristeza, es una persona lenta, desconfiada y muy sensible también. Continuamos con la semana número 3, las influencias de la psicología. En el tema de medicina podemos decir que los trastornos mentales eran producto de posesiones demoníacas y posteriormente el producto del pecado, ¿no? Pero hubo una luz de esperanza con estas tres influencias en el tema de Franz Mesmer, que decía que todos los seres existe una fuerza magnética de propiciar la curación de los diferentes psicológicos y somáticos. En el caso de Jean Charcot, propone una causa de las curas observadas de la facultad del hombre para entrar en un estado hipnótico. En el caso de Sigmund Freud, estudia el hipnotismo y se sorprende de sus efectos en los pacientes histéricas, ¿no? Descubre técnicas utilizadas en aquel entonces que no surgían efecto en los pacientes. Y para ello decide iniciar un nuevo camino que sería el psicoanálisis. En el tema de la biología es un enfoque, intenta comprender el cerebro sano, pero también examina la mente y el cuerpo para encontrar la manera en que los trastornos se desarrollen a partir de raíces genéticas. También estudia la personalidad basándose en cómo el sistema nervioso, las hormonas y la composición genética afectan nuestro comportamiento. Tenemos a la sociología, se muestra en general bastante muy cauta, no obstante en muchos casos justifica distintas acciones humanas, un comportamiento vandálico, un crimen, un suicidio, o por decirlo en sentido contrario, una acción heroica de un sujeto que salva la vida de varias personas. Así el criminal cumple una función social y resulta ser víctima de una estructura social. Continuamos. En la antropología se permite ver el comportamiento del ser humano desde su interior, como individuo. Y unido a esto, la antropología cómo este comportamiento influye en una gran escala en la sociedad en que convive y cómo ese comportamiento se transforma en el paso de los años. En el caso de la filosofía, surge a partir del fin de incluir el método empírico a la hora de enfrentar las preguntas que se plantea la filosofía. Para ello, la filosofía ha aportado a la psicología diversos temas de estudios, como son la sensación, la percepción, la inteligencia, memoria, y alcanza la madurez y se independiza, ¿no?, de la filosofía. Se amplió el panorama de la psicología, que se enriqueció con la apertura hacia el horizonte de análisis existencial. En la semana 4 vimos a los pioneros de la psicología, y en ellos encontramos el estructuralismo, que enfatiza las unidades básicas de la experiencia y las combinaciones en las que ocurren. Creía que algunos procesos mentales no podían estudiarse de forma científica, ¿no? Dentro del estructuralismo, los primeros que tenemos es el Wilhelm Wundt y Edward Tishman. En el caso del funcionalismo, se refiere a la corriente psicológica y fisiológica que se considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de la persona. Y dentro del pionero tenemos a William James. En el caso del psicoanálisis, la teoría se refiere a la exploración del inconsciente y la personalidad, y afirma que la conducta es el resultado de fuerzas psicológicas que interactúan dentro del individuo y a menudo fuera de la conciencia. Dentro de los pioneros tenemos a Sigmund Freud y Erik Erikson también.
En el caso del conductismo, que observa la conducta observable y mensurable de las personas, y en los animales a través del procedimiento de experimentación. Dentro de los pioneros tenemos a Jean Piaget, John Watson, Bruce Frederick, Skinner y Hans Eysenck. En el cognitivismo se considera que la conciencia era inaccesible a la indagación científica. Esta teoría tiene como objeto de estudio la mente, cómo opera de los procesos mentales de interpretación, procesamiento y almacenamiento de la información. Dentro de sus pioneros tenemos a Jean Piaget, Lev Vygotsky y Albert Bandura. En el humanismo, que se denomina como una tercera fuerza, donde lo más importante son las necesidades básicas como el amor, la pertenencia, la autoestima, las experiencias cumbre y la autorrealización. Dentro de sus pioneros tenemos a Abraham Maslow y a Carl Roberts. En el caso del Gestalt, que significa el todo o forma, y hace hincapié en cómo la gente percibe y experimenta los objetos de patrones totales, ¿no? Dentro de sus pioneros tenemos a Max Wertheimer y Wolfgang Köhler y Kurt Koepka. En el caso de nuevas direcciones, aparece la psicología se divide en cuanto a las teorías que se encontraban en competencia, ¿no? A partir de ellos nacen nuevos enfoques y brindan la flexibilidad en los nuevos hallazgos de la investigación. Dentro de ellos tenemos a Yuri Bronfenbrenner, Lawrence Koffler, Arnold Jesser y David. Seguimos con la psicología como ciencia, semana 5. Es la ciencia que investiga sobre los procesos mentales de personas. Esta disciplina analiza las 3 dimensiones de las mencionadas: procesos cognitiva, afectiva y conductual. El objeto de la psicología, según la ciencia, por el medio de la obtención de la información, puede describir fenómenos psicológicos de manera precisa y completa. Predice, en algunos casos se puede predecir posibles conductas futuras mediante instrumentos o pruebas especializadas. Las características de la psicología científica: tenemos la precisión, la objetividad, el empirismo, el determinismo, el aperturismo y la explicativa también. En la semana 6 vimos la historia de la psicología en el Perú y América Latina y América en general. Y en 1950 en el Perú la profesión de psicólogo no era bien conocida, a diferencia de otras actividades profesionales. Sin embargo, en 1954 se funda la Sociedad Peruana de Psicología, institución que se crea con fines académicos que agrupa a los psicólogos. En el año del 55 se crean programas académicos de formación de psicólogos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontífica Universidad Católica del Perú. La profesión de psicólogo es reconocida oficialmente el 30 de abril de 1980, durante el gobierno revolucionario de Morales Bermúdez. En América Latina, por ejemplo, la psicología se hallaba en un estado de desarrollo muy desigual, y los 3 países más desarrollados a lo referente de la psicología era Brasil, Argentina y México. En cambio, en Estados Unidos, durante aquel periodo, la psicología existió a causa de la lógica y la lógica existió a causa de Dios. En aquel entonces, aprender psicología era aprender la teología del momento. Es decir, la psicología se combinaba con el adoctrinamiento religioso. Las primeras universidades se modelaron a imagen y semejanza de las británicas con el objetivo de perpetuar creencias religiosas. En la semana 7 tenemos el estructuralismo y el funcionalismo, hablamos de esos 2 temas. En el caso del estructuralismo, se sabe que el sistema psíquico de una persona se compone de estructuras que forman la experiencia consistente inmediata. Un ejemplo sería que podríamos a 2 personas, una de ellas que está realizando un examen para el que estudió muy bien, mientras que la otra lo está haciendo sin saber. Si llega a desaprobar en este examen, lo expulsan de la universidad. Ahí es donde podemos ver la experiencia inmediata, que va a ser percibida de manera distinta para ambas personas. Y al poder evaluar la experiencia inmediata, se puede obtener las estructuras simples de los contenidos de la conciencia. Imágenes, emociones, sensaciones. Por ejemplo, si pedimos que piensen en un limón, tú ya imaginaste su forma, su color, hasta incluso su sabor. Y estas son las estructuras simples que nos permiten la experiencia inmediata del momento.
En el caso del funcionalismo, el objeto de estudio no es la experiencia inmediata, sino la actividad adaptativa y se caracteriza por contar con tres componentes: la estimulación motivadora, una situación sensorial y una respuesta capaz de alterar dicha situación. Los métodos, podemos encontrar la introspección, ya que mediante el examen de uno mismo se puede estudiar de manera válida los estados de conciencia tal y como se dan. El método experimental, que se centra en problemas de índole mucho más complejos que solo sensoriales, y el método comparativo, ya que se estudia, ya que estudiando animales, niños y mitos, lenguajes, se puede mostrar la vida psíquica de una mejor variedad. En la semana 8 vimos el psicoanálisis y el conductismo. En el tema del psicoanálisis, sabemos que es una teoría para comprender el inconsciente y una terapia para superar nuestros problemas anímicos. Freud indagó a través de las palabras y consideraba la misma como una llave del acceso al inconsciente. Y se cuestionaba también de que no se podía curar a los pacientes a través de las palabras. Todo lo que se vive en la niñez deja marcas profundas. De alguna forma se graba en nuestro inconsciente, sin que nos demos cuenta, y determina nuestras conductas estando adultos en un conjunto de deseos, tendencias, impulsos, motivaciones, que se encuentren presentes en las personas de una manera silenciosa, enigmática y desconocida para nosotros mismos. En el caso del conductismo, que se centra más en la conducta que es observable, estudia la conducta o comportamiento observable de personas o animales. A través de los procedimientos objetivos experimentales, el objeto de estudio no es una conciencia, sino las relaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas, que dan origen a nuevas conductas y comportamientos observables. Dentro del conductismo tenemos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En el caso del condicionamiento clásico, se sabe que obedece un patrón de estímulo-respuesta y a partir del cual el sujeto es capaz de poder asociar un determinado evento con otro y por ende con una conducta esperada de él, por una simple asociación de eventos en la memoria. En el caso del condicionamiento operante, es un patrón de castigo-recompensa. En lugar de la asociación de estímulos, este tipo de aprendizaje se basa por el desarrollo de nuevas conductas, a partir de refuerzo positivo y negativo, recompensa o castigo. Continuamos con la semana 9, que hablamos sobre el cognitivismo, humanismo y la Gestalt. En el cognitivismo, a diferencia del estudio de las conductas observables, su objeto de estudio se enfocó en los procesos mentales para poder lograr el aprendizaje. También se centra en el estudio para poder comprender cómo el hombre interpreta, procesa y almacena la información en la memoria, cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y caracterización de la nueva información. En el caso del humanismo, se centra en el estudio de la persona como un todo, y parte de la idea de que los seres humanos somos innatamente buenos. Los psicólogos humanistas no se observan la conducta humana solo a través de los ojos del observador, sino también a través de la persona que actúa o piensa. Entiende que el comportamiento humano no puede separarse de sus sentimientos, intenciones, autoimagen o historia personal, y se centra en la libertad, la potencialidad y la creatividad humana. En el caso de la Gestalt, que es una corriente que se basa en el estudio de la percepción, donde el individuo clasifica sus percepciones como todo, y no únicamente como la suma de sus partes. También resalta las representaciones mentales de los seres humanos que vamos creando y recopilando mediante las percepciones en las que estamos expuestos. En la semana 10 vimos otras corrientes psicológicas como la reflexología, la psicología individual y la psicología analítico compleja. En el caso de la reflexología, establece la psicología objetivo experimental sin referencia espiritualista e introspectiva. Y su objeto de investigación fue los reflejos, su concepto de la reflexología en general y unificada de todos fenómenos fisiológicos. Su objeto de estudio es la inconsciencia de reflejo condicionado sobre comportamiento. En la psicología individual, a diferencia de Freud, Adler creía que el hombre tiene las posibilidades de mejorarse y progresar en la vida, de reducir sus problemas y con el tiempo de llegar a un ajuste casi perfecto de su proceso vital. En el caso de la psicología analítica o compleja, el objeto de estudio es el producto de las experiencias ancestrales de la humanidad en su conjunto, así como el conocimiento de uno mismo. La metodología del cual realiza el estudio refiere a que el autoconocimiento progresivamente va liberando envoltorios postizos de la persona, entendido como una máscara social
que recubre su personalidad del mismo, y por último, los temas principales que aborda son el inconsciente colectivo, la individualidad y los complejos de las personas. En la semana 11, a continuación, vamos a presentar esta otra diapositiva. En la semana 11 vimos sobre la teoría del aprendizaje, teoría del modelamiento, teoría sociocultural y la teoría ecológica de sistemas. Empezamos con la teoría ecológica de sistemas. Es normal que la manera de ser alguien se mude a otra cultura cambie. Lo mismo puede ocurrir cuando alguien cambia de rol social dentro de unos sistemas, del más cercano a la persona al más alejado. Los 5 sistemas de la teoría ecológica de Bronfenbrenner son los siguientes. Tenemos el autosistema, referente a las características propias de cada individuo, tanto elementos biológicos, el estado de salud y los factores genéticos también. En el microsistema está formado por grupos que tienen contactos directos con el niño. Aunque puede existir muchas posibilidades distintas, algunos de los más importantes son la familia y la escuela. La relación que este sistema y el desarrollo, la relación entre este sistema y el desarrollo del niño es evidente, pero se produce en ambas direcciones. Tenemos al mesosistema, que está formado por relaciones existentes de los del primer nivel, papá, mamá, escuela. De esta manera, la relación de los padres con los profesores es muy importante. Por ejemplo, tendrá un impacto directo sobre el niño, en la relación que tengan los padres con los maestros o los padres con sus amigos. En el exosistema, tercer nivel, también tiene que ver con los elementos que afectarán la vida del niño. Sin embargo, esta no tiene una relación directa con ellos. La influencia en el desarrollo de la persona, por lo tanto, se produce por vías indirectas. En el macrosistema, que está formado por aquellos elementos de la cultura en la que está inmersa la persona que afectan a todos los demás, un ejemplo serían los valores del mismo y la existencia de una religión oficial. En el cronosistema, que es el último sistema, se incluyó las versiones posteriores de la teoría y se refiere al momento de la vida en la que se encuentra la persona, en la relación con las situaciones que va viviendo. Por ejemplo, una muerte de un ser querido se interpreta de manera distinta en función de la edad que tiene el individuo. En la teoría sociocultural, se considera que las funciones cognitivas, incluso aquellas que se llevan a cabo solas, se ven afectadas por las creencias, los valores y las herramientas de adaptación intelectual de la cultura en la que se desarrolla una persona. Tenemos el pensamiento y el lenguaje, señala que la transmisión racional e intencional de la experiencia y los pensamientos de los demás requiere un sistema mediatizador y el prototipo de este es el lenguaje humano. Además indica que la unidad de pensamiento verbal se encuentra en el aspecto interno de la palabra y el significado. El método de Vygotsky, el comportamiento que solo puede ser entendido si se estudian sus fases, es decir, su historia. Este énfasis de la prioridad al analizar los procesos es considerado que el argumento principal genético en los procesos psicológicos del ser humano solamente puede ser entendidos mediante la consideración de la forma y el momento de intervención durante el desarrollo. En la interacción entre el aprendizaje y el desarrollo, comprende el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, supone aquellas actividades que los niños pueden realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades mentales. Y por otro lado, si se les ofrece ayuda o se les muestra como resultado un problema y lo solucionan, el niño no logra una solución independientemente del problema, sino que llega con ella con la ayuda de otros, constituye su nivel de desarrollo potencial. La teoría del aprendizaje, que se centra en estudiar, investigar y aplicar las estrategias para llevar a cabo los métodos de aprendizaje eficaces. Tenemos la teoría conductista, que se enfoca en los fenómenos observables y medibles, y su fundamento nos habla de un aprendizaje producto de una relación estímulo-respuesta, ¿no? Los procesos internos, tales como el pensamiento y la motivación, no pueden ser observados ni medidos, mediante por el que no son relevantes a la investigación científica del aprendizaje. En la teoría cognoscitiva, que se filtran, codifican, categorizan y evalúan la formación y la forma en la que estas herramientas, estructuras o esquemas mentales son empleadas para acceder e interpretar la realidad. En la teoría constructivista, el aprendizaje no es sencillo asunto de transmisión y acumulación de conocimientos, sino un proceso más activo por parte del alumno que asamblea, extiende, restaura e interpreta. Por lo tanto, construye conocimientos compartiendo su experiencia e interrogándola con la información que recibe. La teoría del modelamiento es la imitación de la conducta ejecutada por un modelo.
normalmente a otra persona, ¿no? Este proceso sucede de forma cotidiana y puede utilizarse como técnica terapéutica para facilitar la adquisición y la modificación del comportamiento. Teoría del aprendizaje social, que destaca la idea de una gran parte de aprendizaje humano. Al observar a los demás, las personas adquieren conocimiento, habilidades, estrategias, la capacidad para también poder aprender observando a un modelo o recibiendo instrucciones. Y existe una interacción constante entre el sujeto y su aprendiz y su entorno también. Reciprocidad triática, que se basa en el modelo de aprendizaje denominado reciprocidad triática del funcionamiento humano, el cual sostiene que el aprendizaje se produce por la determinación de tres elementos: factores personales, el ambiente y la conducta. El aprendizaje para la observación o modelado: el joven pegaba al muñeco, lo gritaba estúpido, lo pegaba, se sentaba encima de él, le daba con un martillo y las demás acciones gritando varias frases agresivas. Bandura enseñó la película a un grupo de niños, la guardería que, como podrán suponer ustedes, soltaron una alegría al verlo. Posterior se les dejó jugar. Bandura concluyó que el modelo era recompensado o castigado de diversas formas, o de diferentes maneras. Los niños eran recompensados por sus imitaciones. Y los pasos en el proceso del modelado es la atención, retención, reproducción y motivación. La motivación son motivos vinculados a la que tradicionalmente han considerado los psicológicos como elementos que causan el aprendizaje. Tenemos el refuerzo pasado como el conductismo clásico, perdón, algo que nos ha gustado aprender anteriormente, tiene más papeles que gustarnos ahora. Los refuerzos prometidos, todos aquellos beneficios futuros, los que empujan a querer aprender, y el refuerzo vicario, que nos data de la posibilidad de recuperar el modelo como refuerzo. La terapia de autocontrol, podemos decir que las ideas se basan en la autorregulación e incorporadas a una técnica terapéutica llamada terapia de autocontrol y ha sido bastante exitosa en los problemas relativamente simples. Hábitos como el fumar, comer en exceso o hábitos del estudio. En la terapia del modelado, sugiere que uno escoge a alguien con algún trastorno psicológico y lo ponemos a observar a otro que está intentando lidiar con problemas similares, de manera más productiva. El primero aprenderá por imitación del sujeto, y una desventaja de la terapia era que no es tan fácil conseguir las habitaciones, los actores, etc. Y probaron diferentes versiones de la terapia utilizando grabaciones de actores e incluso apelaron a la imaginación de las escenas bajo la tutela de terapeutas, ¿no? En la semana 12 vimos la teoría de desarrollo moral. El ser humano va a ir desarrollando una moral cada vez más complejo según su capacidad cognitiva, se va haciendo mayor y con capacidad para el pensamiento abstracto e hipotético deductivo, ¿no? Así la evolución de la moral depende de las propias habilidades cognitivas. Para poder ir avanzando es necesario ir reorganizando y añadiendo información a los esquemas provenientes existentes, de tal manera que se pueda desarrollar un conocimiento cada vez más profundo y a la vez crítico con la consideración que se merece un comportamiento determinado. Ella incluye la teoría de Kohlberg, probablemente una de las más conocidas. En una tenemos la etapa de desarrollo moral, la etapa premoral o de precisión adulta, la solidaridad entre iguales y realismo moral, el moral autónomo o relativismo moral, y los modelos según Kohlberg, el preconvencional, el convencional y postconvencional. Tenemos la teoría conductual, que se refiere al aprendizaje, es constante y siempre implica un cambio a la persona como resultado de su experiencia. De esta teoría se plantearon dos variantes, el conocimiento clásico y el condicionamiento operante. El primero, ello describe la asociación entre el estímulo y la respuesta, y la segunda, el condicionamiento instrumental o operante, persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para poder implementar esta relación. La teoría cognitiva es aquel aprendizaje que empieza con las primeras experiencias sensorios motoras, formadas con el desarrollo cognitivo y el lenguaje, donde el aprendizaje continúa por la construcción de estructuras mentales.
basadas en la integración de los procesos cognitivos propios, donde la persona construye el conocimiento mediante la interacción continua con su entorno. Por tanto, para el niño, para que el niño alcance su máximo desarrollo mental, debe atravesar desde su nacimiento diferentes y progresivas etapas de desarrollo cognitivo. El niño no puede saltarse ninguna de estas etapas y tampoco se le puede forzar para que las alcance lo más rápido posible. Esto es lo que vimos en la semana 12, a continuación vemos la semana 13. En la semana 13 vimos la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Erikson hace referencia principalmente como la personalidad del comportamiento se ve influenciado a través del comportamiento desde que nacemos y es desarrollado específicamente durante nuestra infancia. A través de sus 8 etapas, 8 teorías del desarrollo humano, nos describe claramente que la confianza y la desconfianza, que es la primera etapa, el niño empieza a dejar que la madre salga de su campo de visión sin ansiedad y la rabia, porque para él ya se ha convertido en una confianza interior, así que una sensación exterior de que esté cerca o va a volver pronto. El grado de confianza o desconfianza dependerá de una gran medida de la calidad de relación con su mamá. Y en el caso de la desconfianza, la crisis que marcará el cambio de etapa, ya que tiene que enfrentarse a este caso, en este caso es al miedo, que puede sentir hacia lo desconocido o hacia el mundo exterior, la dependencia y la desconfianza del mundo. En la autonomía, vergüenza y duda, la vergüenza se desarrolla con la autoconciencia del niño, con la autoconciencia del niño. La figura más relevante en esta etapa son los padres, y si no logran superar esta etapa, hablaremos de un punto de fijación, de dependencia y vergüenza, con una autoestima muy ausente. Si se le niega la autonomía, el niño siente que es incapaz, con dudas, y esto lo llevará a la vergüenza. Iniciativa y culpa. Si los padres reaccionan de manera negativa a las demandas de la información o ayuda del niño, es muy probable que se les genere sensación de culpabilidad. El niño también comienza a desarrollarse rápidamente tanto física como intelectual, comienza a tener interés por relacionarse con otros niños, prueba sus habilidades y capacidades, así como también tiene curiosidad y es bueno porque los motiva para poder desarrollarse creativamente. En el tema de la voracidad e inferioridad, los niños suelen mostrar un interés genuino por el funcionamiento de las cosas y tienden a intentar hacer todo lo que ellos mismos quieran hacer con su propio esfuerzo. De ahí es tan importante la estimulación positiva que pueda percibir en la escuela, en casa, por parte de sus padres. En el caso de que haya dificultades en el desarrollo de esta etapa, puede generarse cierta sensación de inferioridad que le hará sentir inseguro frente a los demás. El niño puede llegar a ser un esclavo conformista y sin pensamientos propios. Identidad y confusión de identidad. En esta etapa se da durante la adolescencia, es el momento en la que una pregunta ronda constantemente por la cabeza. ¿Quién soy? Por lo tanto, en esta etapa es el momento en la que uno se adentra a varios grupos. Empiezan a pensar en el futuro, como qué voy a estudiar, en qué voy a trabajar, dónde voy a vivir, etc. El adolescente es cada vez más independiente y se va distanciando de los padres para pasar más tiempo con sus amigos. Tenemos intimidad, aislamiento, y la forma de relacionarse cambia. Comienza a buscarse relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran de un compromiso por ambas partes. Una intimidad que produzca una sensación de seguridad, de no estar solo o tener confianza, ¿no? El aislamiento, por el contrario, significa sentirse excluidos de las experiencias de la intimidad en pareja, el sexo y las relaciones de mutuo amor. Esto lógicamente se caracteriza por sentimientos de soledad, alienación, aislamiento social y la no participación. Generatividad, estancamiento. Tener hijos no es un requisito previo para la generatividad, al igual que ser padre no es ninguna garantía de que eso logrará la generatividad. El cuidado de los hijos es algo necesario, pero el éxito de esta etapa depende en realidad de dar y cuidar, de poner algo nuevo en la vida, en la medida de las capacidades de uno. El estancamiento sería en este momento en el que uno se pregunta qué es lo que hace ahí si no sirve para nada. Se siente estancado sin poder ofrecer nada al mundo, por lo que suele introducirse de una manera dinámica de no parar de hacer cosas para sentirse útil sin darse cuenta de que está dejando de lado el cuidado de su familia. Y por último, integridad y desesperanza. En este estadio se da de los 60 años hasta la muerte y se figura más relevante en el ser humano. Según Erikson, los niños sanos tienen integridad suficiente como para no temer a la muerte cuando les llegue el momento.
y un momento en que la vida y la forma de vivir cambia completamente. Los amigos, los familiares se van muriendo. Uno tiene que afrontar los duelos que provoca la vejez, tanto en el propio cuerpo como en los demás también. En la semana 14 vimos la teoría del desarrollo psicosexual, y donde Sigmund Freud plantea que la sexualidad genital en la etapa adulta se resultado de un desarrollo sexual infantil. Él denominó la pregenitalidad también, acotó lo siguiente, que la sexualidad infantil es un proceso que se desarrolla gradual y paulativamente y no tiene las características que le damos los adultos. En la fase oral, como sabemos, el placer sexual se satisface por medio de una función vital, en la cual llamaremos alimentación. El bebé siente satisfacción a través del amamantar, el chupeteo, y satisface de una forma autoerética. En la fase anal, la satisfacción está ligada a la función de la defecación, expulsión o la retención. Para el niño es eliminar orines o heces es algo normal y natural, hasta incluso placentero, y lo considera incluso como una especie de regalo que le dan al adulto. En la fase fálica tenemos la sexualidad infantil, hace referencia a cómo descubren su potencial sexual, así como también adquieren características. En esta etapa podemos encontrar el complejo de Edipo, el complejo de Electra. En el caso del niño se enamora de la madre y en el caso de la niña se enamora del padre. Ambos desean excluir a todos los demás de su relación que tienen con el padre, que es el objeto de su amor. En el periodo de latencia, el complejo de Edipo y de Electra va declinándose, ¿no? Así como también la canalización de la energía sexual que se les permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Dejan de lado la canalización de la energía sexual. Y se considera como una etapa en la que se detiene la evolución de la sensualidad, ya que hay una disminución en las actividades sexuales y predomina más la ternura sobre los mismos. Aparecen sentimientos como el pudor, el asco, aspiraciones morales y estéticas también. En la etapa fase genital, a partir de los 12 años en adelante, esta etapa de relación amorosa se inicia con interés en el sexo opuesto, que será seguido por unos intereses inconscientes o conscientes de ser atractivo a la persona, ¿no? Con el tiempo, él o el adolescente se liga a una persona específica en relaciones más duraderas, ¿no? Donde aparece una mayor preocupación por los sentimientos, los deseos del otro, así como también por una relación sexual genital. También vimos lo que es la teoría psicoanalítica, trata de explicar el por qué los individuos actúan de una manera u otra, ya que dependerá principalmente en el contexto en el que se encuentren. Para eso vamos a ver la metáfora del iceberg, que según Sigmund Freud afirma que el comportamiento de la personalidad recibe una influencia muy importante de la interacción constante entre fuerzas psicológicas que entran en conflicto y estas mismas operan en estos tres niveles. La conciencia, que es el nivel más accesible al aparato psíquico y está formado por lo que se percibe, ¿no? Predomina el principio de realidad. Esto quiere decir que el poder adaptarse a las circunstancias, el poder postergar su deseo, si el mismo no se pueda llevar a cabo. También predomina la lógica de la realidad, y esto quiere decir que los contenidos tienen un significado en sí mismo, sin significados ocultos. Tenemos el preconsciente. Este nivel está formado por sentimientos y pensamientos, fantasías, vivencias, que no están presentes en la conciencia, pero que pueden hacerse presentes en cualquier otro momento. Los contenidos que se encuentran en este nivel están ahí porque de algún modo no pueden entrar a la conciencia por falta de espacio. Cuando la persona necesita recordar estos contenidos, estos pueden emerger de una manera que puedan producir angustia, pero es un dolor o un displacer tolerable. Por ello se emergen tal y como son. En el tema de la inconsciencia, en el inconsciente tenemos las propias leyes de funcionamiento, el atemporal, que quiere decir que a este nivel existen diferentes ideas sin importar el orden cronológico. Deseos infantiles juntos a deseos adultos. Predomina el principio del placer, quiere decir que la realidad y el deseo psíquico predomina sobre la realidad externa. Es la búsqueda del placer inmediato sin ninguna censura o prohibición. Se rige por el proceso primario. El consciente funciona a través de los mecanismos, el mecanismo de desplazamiento y el mecanismo de la condensación. En el primero funciona como su primer nombre lo dice, desplazando ideas o sentimientos para que no resulten conflictivos. Y el segundo mecanismo funciona mezclando todos los contenidos y presentándolos en una sola idea para analizarlas, y hay varias ideas en una sola también.
En la semana 15 vimos los procesos cognitivos simples, que es la condición para el posterior procedimiento de la información. Dicho de otra forma, sin este proceso es imposible que en el futuro se desarrollen procesos superiores. Estos procesos son la sensación, la percepción, la atención y la memoria. En la sensación es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo. En general se refiere al impacto de los estímulos externos e internos con los receptores sensoriales y a la primera etapa de reconocimiento en el cerebro. Básicamente, pretendida que se correlaciona con la memoria sensorial de los modelos de procedimiento de la información. En el caso de la percepción, es fundamental porque sirve para dar forma a las sensaciones que pueden llegar a medio de los sentidos. Esto significa que sin sensación no habrá percepción, y es normal porque supone un estadio mayor de evolución. En el caso de atención y concentración, la atención supone concentrarse en determinados sentidos, dejando de lado otros. En definitiva, también se podría hablar de concentración. Esta cuestión es un común a todas las especies y resulta fundamental para la supervivencia también. Un ejemplo puede ser la lectura o el estudio, donde se obliga a potenciar la vista sobre otros sentidos. La atención es imprescindible para conseguir las metas que nos programamos. Hay que señalar que concentrarse en un sentido no implica eliminar los demás. Significa simplemente que los otros quedarán en su nivel básico de concentración. En el caso de la memoria, podemos decir que es un proceso que nos en la memoria es un proceso que nos permite almacenar la información pasada para utilizarla en el futuro. Este proceso varía en función de la especie, pero en los humanos puede durar varios años. La memoria puede dividirse y a su vez en memoria a corto y a largo plazo. Eso sí, el envejecimiento y la destrucción celular hace que esta cualidad se pierda. Este es el problema de las demencias. Uno de los síntomas, procesos del Alzheimer, es precisamente la pérdida de memoria. Y por último, los procesos cognitivos y complejos, el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia de la semana 16, donde el pensamiento es la clave del ser humano. Revisar el pasado, pensar en las posibilidades y contemplar el futuro es lo que significa para los psicólogos un proceso mediante el cual se adquiere y usa la información. Un ejemplo sería que cuando jugamos al ajedrez nuestro cerebro no analiza todas las jugadas posibles, lo cual nos llevaría horas, obviamente, sino que analiza las mejores o las más accesibles en el momento de la partida, ahorrando así energía, pero con el peligro de cometer más errores. Tenemos los tipos de pensamiento, el pensamiento racional, el pensamiento imaginativo y el pensamiento crítico. En el racional se caracteriza por la elaboración de conceptos y el uso del razonamiento inductivo y deductivo. En el pensamiento imaginativo, la imagen es la fantasía de la mente, evoca imágenes que no han sido percibidas en la realidad inmediata. En el caso del crítico, examina las estructuras del razonamiento sobre las cuestiones de la vida diaria. Tiene una doble vertiente analítica y evaluativa también. El pensamiento intuitivo concreto, donde es aquel que posee un bajo nivel de abstracción y que queda reducido a lo concreto o la inmediatez en el acto sensible. Pensamiento convergente consiste en utilizar la destreza académica para hallar la solución de un problema. Y en el caso del pensamiento divergente, ante un problema que se contempla varias posibilidades en sus respuestas, en la cual no se da una respuesta exclusiva exactamente. Diferencia entre razonamiento y pensamiento. El pensamiento es la actividad y la creación de la mente, mientras que en el razonamiento es más complejo que pensar razonar a un nivel superior del pensamiento. Es la capacidad que tiene alguien para poder resolver un problema. En el lenguaje es el concepto central en el estudio de la psicología. Casi desde que esta surgió como ciencia. Durante más de un siglo los psicólogos han venido reflexionando y argumentando acerca de lo que constituye la inteligencia en general o incluso si la noción de inteligencia tiene alguna validez. Sus características principales son que es adquirido, es articulado, es simbólico y abstracto también. La comunicación, tenemos la comunicación verbal, la comunicación no verbal. El lenguaje humano es un instrumento de comunicación intencional que mediante su uso y sonidos vocales o signos o gestos posibilitan que se relacionen personas de diferentes culturas. En tipos de lenguaje tenemos el oral, que es el hablar, escrito, táctil, auditivo, entender lo que se escucha, visual, lenguaje interno, lenguaje para uno mismo, lenguajes artificiales y programas. En definitiva, podemos decir que el lenguaje sirve admirablemente al pensamiento. El lenguaje
Se utiliza en aclarar pensamientos que se representan oscuros y vagos al principio. Muchas veces una palabra o una frase condena un largo proceso mental. Sirve también para estabilizar nuestras experiencias intelectuales. En el caso de la inteligencia, los conceptos centrales en el estudio de la psicología, desde que esta misma surgió como ciencia también, por más de un siglo los psicólogos han reflexionado y argumentando acerca de lo que constituye la inteligencia. Los teóricos que lo han intentado no llegaron a una conclusión y se hicieron las siguientes preguntas. ¿Cuál es la esencia de la conducta inteligente? ¿Se puede hablar de inteligencia animal o artificial o es un atributo exclusivamente del ser humano? Una o múltiples inteligencias. El primer estudio científico sobre la inteligencia fue relacionado por Galton e intentó determinar las causas a diferencias intelectuales en los humanos. A partir de esta investigación se han generado distintas definiciones, provocando controversias sobre las teorías y definiciones sobre la inteligencia. Debemos reflexionar y regular. En reflexionar se toma conciencia de las operaciones mentales. Eso quiere decir, se da cuenta de que piensas, cómo piensas, y evalúa el grado de dificultad de una tarea cognitiva. En el caso de regular, controla la propia conducta cognitiva, lo que se supone la planificación de las acciones. Y si es necesario, controla y adapta las estrategias según su tipo de tarea. Definición de inteligencia. Algunas teorías conciben que la inteligencia como inteligencia práctica, valora bien las situaciones, elabora a sí mismo las estrategias para alcanzar una meta y toma las decisiones adecuadas. Otras corrientes consideran que un inteligente es saber resolver conflictos de la manera más satisfactoria para el organismo. Y otras destacan también la competencia social. En la actualidad, la mayor parte de los especialistas se destacan por las teorías multifactoriales. Eso quiere decir que la inteligencia se compone de numerosas actitudes diferenciadas y relativamente independientes entre sí. Los psicólogos cognitivos intentan definir la naturaleza de la inteligencia y son los que han propuesto los últimos modelos. Entre ellos tenemos Stenberg, Gardner y Goleman. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias por su atención también.